¿Qué sucede si nosotros no hubiéramos planteado la revocatoria y solo existiera la resolución final, ¿verdad? Entonces no se hubiera terminado el proceso, todas las etapas a las que hubiéramos podido concurrir en la vía administrativa. Entonces, acá hay dos cosas. Se plantea el recurso de revocatoria y la segunda importante es que se agotó la vía administrativa. Y todavía les di el tercer tip. Entonces usted debe de recurrir ante el órgano jurisdiccional en materia tributaria. Entonces es ahí a donde nos vamos, adelantito en nuestro código tributario, y vemos qué proceso se interpondría, y Eddie muy acertadamente lo dijo, que es el contencioso administrativo de carácter tributario. ¿Cuál es el plazo de presentación? Eso se los da su código tributario, que es de 30 días. Entonces, derivado de eso, pues ya podemos nosotros hacer el cómputo de los plazos, pero si vence en la víspera, ¿verdad? Acá, ojo, acá no puede vencer en la víspera porque es de días, ¿verdad? Entonces sí debe ser igual el 18 de agosto porque se inicia a contar un día después, ¿verdad? Entonces 18 de agosto, 17, si fuera en la víspera, pero no es en la... Sí, 17 de agosto, cae domingo, perdón, tendría que ser 18 de agosto, ¿verdad? Y no hay víspera en este plazo porque es de días. ¿Qué manda Leslie? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo tengo una duda respecto a eso. Yo hice el ejercicio y estoy de acuerdo en las primeras dos preguntas, pero en la tercera yo coloqué que era el 29 de agosto. ¿Por qué? Porque acá no dice un mes, entonces no estaríamos computando el tiempo de, al día siguiente, al mes siguiente, que sería el 17 de agosto. Yo lo que hice fue contar los días exactamente, sin contar los días hábiles. Pero no sé si está bien o igual y me confundí porque ustedes no, sí. Quitemos los días inhábiles, sí. Vámonos al 17 de julio, comencemos a computar al día siguiente. 17 de julio, ¿qué día cayó? Ahorita le confirmo, licenciada. Fue jueves, entonces empieza a computar el viernes como día número 1. Sí, perfecto. Entonces en mis cuentas yo conté exactamente los 30 días sin contar el 15 de agosto y me da el 29 de agosto. Exacto. Julio, muchísimas gracias ahí por la acotación, Leslie. Le agradezco de sobremanera porque me fui al tema de plazo en meses. Me equivoqué. Le agradezco muchísimo. Entonces, 17 de julio comenzamos al día siguiente, 18 de julio. Ahí tenemos el primer día. Del 21 al 25 sumamos y llevamos 6 días. Del 28 al 31 sumamos otros 4 y llevamos 10 días, ¿verdad? ¿Es así? Después sumamos del 1 al 8 llevamos otros 10 días, son 16. Después del 11 al 14, que también son hábiles, sumamos otros 4 días, ahí son 20. El 15 es inhábil, por tanto no se computa. Del 18 al 22 son otros 5 días hábiles. Y del 25 al 29 de agosto, viernes 29 de agosto, termina el plazo entonces de los 30 días hábiles. ¿Sí? Sí, licenciada, esa fue mi respuesta, 29 de agosto. Le agradezco de sobremanera. Gracias por la acotación. Todos los demás estamos bien, nos fuimos bien. Yo me fui con mi calendario del celular para que fuera un poquito más fácil. ¿Todos pudieron hacer lo mismo? Ay, sí, pero se me olvidó que yo sí le puse el 15 de feriado. Y se me olvidó ver que era sábado el día que me quedaba. Ni modo. Ahí hay que tomar bien en cuenta dos cosas, los fines de semana, que son claves, a partir de cuándo se comienza a computar. Y otra de las cosas importantes es justo el tema de los feriados o de los asuetos, ¿verdad? Hay varios que sí son bastante conocidos, ¿verdad? Ustedes que no se nos van a pasar. Entonces solo es de tenerlos como bien claros porque eso nos mueve el plazo en un día, pero al final la respuesta viene a ser incorrecta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sigamos con María José Bolaños. María José, aquí sí entramos en ya meses y el otro caso es en años, entonces ya entramos a la víspera como tal. María José, el caso 3. Estoy buscando en el caso 3, ¿lo leo o le doy las respuestas? Sí, lo lee súper que mejor para las personas que todavía no se han familiarizado con el caso.
Ok, el caso 3 es, usted tiene una deuda con la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo que desea solicitarle brinden un convenio de pago. Según el Código Tributario, ¿cuál es el plazo máximo para que le otorguen facilidades de pago? Esta la encontré, que son 18 meses en el artículo 40 del Código Tributario. Y si el plazo del convenio inicia el 20 de julio, ¿cuándo vence el plazo? Aduciendo que le otorgan el plazo máximo. Hicimos cálculos y como se vence en víspera, sería el 20 de enero de 2027. Me agrada mucho su sinceridad indirecta de hicimos cálculos. Eso quiere decir que lo hicieron en grupo, pero es bueno que se apoyen. Vence entonces el Y yo puse que había sido el 20, pero ahorita ya leyendo el artículo creo que sería el 19 o cayó en... Bueno, puse 20 de julio, puse 20 de enero de 2027. 20 de enero, pero ahora si ya analiza el artículo 8, ya lo aterriza, ¿cambiaría su respuesta? Sí, pondría que es el 19 porque ahorita que revisé el calendario de mi computadora, sí hay chance de que sea 19. Ah, no, espérenme. Sí, caería martes. Entonces sí sería 19 porque sería en víspera. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Muchísimas gracias por su respuesta. Stephanie Gómez, ¿qué respuesta colocó? Licenciada, yo tengo la misma respuesta. Me caería el 20 de enero de 2027. No, entonces no tiene la misma respuesta. Porque nos acaba de corregir la respuesta y nos dice que es el 19 de enero del 2027. ¿Se queda con 20 o con 19? Siendo ambos días hábiles. ¿Y por qué uno u otro? Pues si queda en víspera, entonces lo cambiaría al 19. ¿Cómo así que sí queda en víspera? Sí queda en víspera porque la ley establece que el de meses y años es en víspera. Entonces sí, 19. Sí, sería el 19. Súper. El objetivo, yo siempre me imagino que se los he dicho a ustedes. Cuando les toca el privado, José Rodolfo Flores, díganos. No, licenciada, viera de que creo que se salió una compañera o la sacó Fabiola, pero voy a tener la cámara encendida y todo, entonces solo para decirle eso. Gracias. Me imagino que se los he mencionado. Cuando les toca el privado, ¿verdad? A veces el examinador ya lleva sus preguntas apuntadas. O en ocasiones el examinador tal vez entre sus correderas no va preparado. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes la respuesta que vayan a dar la den con seguridad. Que no pueda ser que, aunque ustedes duden de la respuesta, no le agreguen ese calificativo, ese verbo de pueda ser que, ¿verdad? Sino ustedes con seguridad el 20 de enero del 2027. Y puede ser que el examinador ni siquiera se recuerde de la víspera, ¿verdad? O puede ser que sí, que les va a decir, no, está mal, o tal vez no los vaya a corregir. Pero si ustedes mencionan una palabra de pueda ser, desde ahí se denota que no tienen seguridad en lo que están diciendo. Entonces, aunque la respuesta no sea la correcta, ¿verdad? Tratemos de estar seguros en lo que estamos diciendo, ¿sí? Y ya entonces yo les diré, no era así, aunque usted se ve muy segura, pero no era así, ¿verdad? O sí, seguramente es la respuesta correcta. Entonces, solo tratemos de repasar eso, les va a ayudar mucho que respondan con seguridad para efectos del privado, ¿sí? Pablo Pérez, Pablo, apóyenos con el último caso, por favor. Seguramente no está Pablo, solo dejó la pantalla ahí tiesa. Juan Toc.
Lo escuchamos, Juan. Bueno, Diego Estuardo García. Licenciada, buenas tardes. Hola, Diego. Hola, buenas tardes, licenciada. ¿Nos puede apoyar con el último caso, por favor? Sí, con gusto. Usted está afecto al régimen de pequeño contribuyente ante SAT. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar las declaraciones de junio? Esa la encontré en internet, porque la verdad busqué en la ley y no encontré, entonces puse que es el 31 de julio de 2025, pero no sé si está correcto. ¿Por qué? Porque indicaba, lo que encontré en la página de la SAT es que vence, digamos, al siguiente mes, por así decirlo. Se tiene todo el mes siguiente, ¿verdad? Ajá. Entonces eso quiere decir que se tiene hasta el último día hábil de mes, y en este caso pues sería hasta el 31 de julio. Así es. Y B, usted cumplió años el 29 de junio, por lo que debe actualizar su RTU. ¿Cuál es el plazo máximo para actualización y cuándo vence dicho plazo? Ahí son dos preguntas. Encontré que son 30 días y por ser días, entonces se tienen que contar los días hábiles y tengo como plazo para el vencimiento el 11 de agosto de 2025. Ok, el cómputo comenzó a partir del día siguiente, que es el 29 de junio, fue un día inhábil, fue domingo, ¿verdad? El cómputo comienza a partir del 30 de junio y son 30 días hábiles. Yo empecé con el cómputo el día 1 de julio, porque 30 es el día del ejército. Ay, cierto, el día del ejército. Gracias. Sí, el 1 de julio, tienes razón. Allá ya sueto, el 30. Entonces, el 1 de julio nos vamos del 1 al 4, llevamos 4 días. Del 7 al 11 llevamos 9 días. Del 14 al 18 llevamos 14. Del 21 al 25 llevamos 19, ¿verdad? Del 28 al 31 llevamos 23. El viernes 1 llevamos 24. Del 4 al 8 llevamos 29 y el 11 de agosto ahí se cumplen los 30. ¿Es así? Sí, así es. Perfecto. ¿Y cuál es el monto máximo de facturación al que está afecto el pequeño contribuyente en un año calendario? Yo encontré que son 125 salarios mínimos y ya en total son de 465,381,25 centavos. Excelente. Esa normativa, de hecho, del pequeño contribuyente acaba de surtir reforma a partir de abril de este año. Anteriormente era de 150,000 quetzales el techo. Ahora, lo único que hay que tener acá en cuenta, Diego, y para todos, es que menciona una cantidad de salarios mínimos. Recordemos que el salario mínimo está dividido en actividades agrícolas y no agrícolas, ¿verdad? Y ahora también lo circunscribieron en razón de que si es la capital, ciudad de Guatemala o departamentos aledaños, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver, ejemplo, si estoy en Escuintla, ¿verdad? Ustedes, solo para que lo tengan en consideración, si soy contribuyente registrado en Escuintla y mis operaciones las llevo allá, el salario mínimo va a ser distinto. Entonces, el techo se va a modificar un poco. Viene a ser muy, muy similar, ¿verdad? Pero solo para que tomen en consideración, porque ahorita no dejaron un monto, una base específica, como lo era antes, que eran 150,000, sino que ahora lo hacen en razón de X cantidad de salarios mínimos. Eso quiere decir que si el otro año el salario mínimo sufre un incremento, ese monto que usted nos acaba de dar de 400 y pico de miles, sería entonces afectado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nada más que saber, tener eso en consideración, que se va a modificar porque es X cantidad de salarios mínimos, ¿verdad? Versus el salario mínimo vigente. Y esa es la multiplicación que hay que hacer para sacar cuál es la base. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Alguien alguna duda en el último caso? Bueno, entonces continuamos.
Rapidito, entonces vámonos a lo que teníamos para hoy, que era ya el tema de los tributos. Vámonos a la clasificación de los tributos. Si ustedes hacen una clasificación en su cuaderno, los tributos debieran de verse de la siguiente manera. Género, tributo, ¿verdad? Esa es la clasificación según Código Tributario. Género sería tributo y después entonces vendría la especie. La primera clase de tributo sería nuestro artículo 11, que es el impuesto. La segunda clase sería el arbitrio y la tercera y cuarta clase sería contribución especial y contribución por mejoras. Si nosotros lo vemos en razón de la clasificación de los tributos según el Código Tributario. Existe también una clasificación de los tributos según la Constitución. Y la clasificación de los tributos según la Constitución es impuestos ordinarios y extraordinarios. Entonces es impuestos y hay una subdivisión de ordinarios y extraordinarios. Tasas, ya no utiliza la palabra arbitrio sino tasa, y contribución. Entonces, para efectos de la Constitución solo tenemos 3 clasificaciones: impuesto, tasa y contribución. ¿Sí? Contribución especial menciona la Constitución, de hecho. Si nos vamos a efectos de una clasificación de carácter doctrinario de los tributos, tenemos 3 clasificaciones entonces. Según nuestro Código Tributario, utilizaríamos el artículo 10, 11, 12 y 13. El 10 es el género, que es la palabra tributo. 11, 12, 13 sería la clasificación, que sería impuesto, arbitrio, contribución especial y contribución por mejoras. Esa sería la clasificación según el Código Tributario. Si nos vamos a la clasificación constitucional, solo para repetir, sería tributo es el género y tiene 3 clasificaciones según nuestra Constitución: impuesto, tasa y contribución especial. Si nos vamos a la clasificación doctrinaria, entonces ahí vemos que tenemos 3 tipos de clasificaciones. En la clasificación doctrinaria ustedes tendrían que tener género, pues tributo, y el tributo se divide en 3. Impuesto, y ese impuesto se divide en 2: directo e indirecto, según la clasificación doctrinaria. Después viene la segunda clasificación, que son las tasas, y las tasas se subdividen en fijas y variables. Y después vendría la última clasificación, que son las contribuciones, y las contribuciones se dividen en 3: contribución especial, contribución por mejoras y contribución a la seguridad social. Repito la clasificación doctrinaria para que no nos perdamos. Tenemos la palabra tributo como género. La palabra tributo tiene 3 clasificaciones: el impuesto, la tasa y la contribución. Nos vamos a las subclasificaciones o las ramificaciones. Si tenemos el impuesto como un 1, como la clasificación 1, esa clasificación se subdivide en un 1.1, que es el impuesto directo, y un 1.2, que es el impuesto indirecto. Nos vamos a la clasificación 2, que son las tasas. La tasa se subdivide en 2.1, que son fijas, y 2.2, que son variables. Nos vamos a la tercera clasificación, que son contribuciones, el número 3, y entonces tendría un 3.1, que es contribución especial, 3.2, que es contribución por mejoras, y 3.3, que sería contribución a la seguridad social. Y con eso tendríamos las 3 clasificaciones, tanto la del Código Tributario, la de la Constitución, así como la doctrinaria en razón de los tributos. ¿Ahí estamos bien? ¿Alguna duda? Solo por si alguien se me quedó. Listo. Súper. Entonces, si nos vamos al Código Tributario, se dan cuenta que hay un concepto genérico del tributo, ¿verdad? Que lo tuvieron que haber leído, que son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Acá venimos a ver que el poder tributario lo tiene la Superintendencia de Administración Tributaria
o bien se establece también en el mismo código tributario que puede ser delegado a otros órganos, tal es el caso de la municipalidad. Esto, el poder tributario es la facultad que se tiene de recaudar tributos, y aparte es competencia tributaria que la tiene el Congreso de la República, que es la capacidad de emitir esas normas según el principio de legalidad. Ahí nos vamos al artículo 5 del Código Tributario. Y el objeto es obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Se recuerdan que en nuestro derecho financiero uno de los elementos eran los recursos de carácter público. En este caso, pues, sí son recursos, pero son de carácter tributario, pero viene a incluirse dentro del bolsón de los recursos públicos como tales, que son esos ingresos, ¿verdad? Recurso es igual a ingreso. El artículo 10 nos hace mención de la clasificación, que ya la platicamos hace unos minutos, y esta clasificación, pues claro está, es el impuesto, el arbitrio, contribución especial y contribución por mejoras. Entonces, esa es la clasificación. Ahí lo que hay que hacer es leer realmente qué es un impuesto, ¿verdad? Ya habíamos visto la semana pasada algunos elementos diferenciadores entre una y otra figura, en razón de que si hay una contraprestación directa o no la hay, si se paga de carácter voluntario, así como lo es el servicio, o si es coactivo, como lo es el impuesto, si genera una plusvalía, como la contribución por mejoras. Entonces sí hay que tener muy en cuenta cuáles son los rasgos, ¿verdad?, de cada uno de ellos. El lunes veíamos el concepto de la obligación tributaria, y en razón del concepto de la obligación tributaria clasificamos los elementos de la relación jurídico-tributaria. Yo les mencionaba que era el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es los sujetos, en razón del orden que está en nuestro código tributario, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba a ustedes, ojo acá, porque ustedes tendrían que tener un título que mencione relación jurídico-tributaria o obligación tributaria, obligación jurídico-tributaria. Acá está, miren, obligación jurídico-tributaria. ¿De dónde nace? Del artículo 14. El artículo 14 nos menciona qué es la obligación tributaria. La obligación tributaria es igual a la relación jurídico-tributaria. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Si lo queremos ver así, tenemos 5 elementos. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. El sujeto es el único que tiene una clasificación y es la que vamos a ver ahorita. ¿Tienen los 5 elementos? Si no, repito. ¿Pudiera repetirlo, licenciada, perdón? Con mucho gusto. Los elementos de la relación jurídico-tributaria, o también denominada obligación tributaria, son 5. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. ¿Los tenemos? ¿Tenemos los 5 elementos ya? Gracias. Un gusto. Entonces, cuando entramos a sujetos, los sujetos son los únicos de los elementos, es el único, perdón, de los elementos, de los 5 elementos, que se subdivide. Si ustedes, para hacerlo más sencillo, vamos a ver, voy a sacar una hojita acá de Word y lo vamos a hacer aquí. Tengo en presente, es más fácil hacerlo así. Ustedes tienen los 5 elementos, que es el hecho generador, la base imponible, tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. ¿Sí? Estos sujetos se subdividen. Está el sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto pasivo
se subdivide. Responsable por representación, responsable solidario, agente de retención o percepción. Sujeto pasivo está el contribuyente. Responsable, ahorita les explico. Y después, ahorita se los voy a mostrar en el código tributario. Entonces, si nosotros nos vamos a que estos son los 5 elementos, debiera de estar así. El sujeto activo es el 5.1. El sujeto pasivo es el 5.2. Del sujeto pasivo tenemos una subdivisión, 5.2.1, es el contribuyente. 5.2.2 es el responsable. El responsable tiene una subdivisión, 5.2.2.1, responsable por representación. 5.2.2.2, responsable solidario. 5.2.2.3, agente de retención o percepción. ¿Estamos ahí? Así debería estar su clasificación, aunque yo lo haría más con flechitas, ¿verdad? Pondría sujeto, al sujeto le haría 2 flechitas en donde ya salga la primera ramificación, que es sujeto pasivo y sujeto activo y sujeto pasivo. Después al sujeto pasivo le haría otras 2 flechitas en donde salga el contribuyente o el responsable, y al responsable le haría otras 3 flechitas en donde ya salga el responsable por representación, el responsable solidario y el agente de retención o de percepción. ¿Todos estamos bien ahí? Va. Si ustedes lo tienen así y nos queremos ir al fundamento legal del sujeto pasivo, ya lo vamos a ver para que ustedes lo puedan anotar. Código tributario. Si se dan cuenta, primero vamos a ver los sujetos. Entonces los sujetos me mencionan. Sujeto activo, ahí está el 5.1, si lo quieren ver así. Si ustedes hicieron la clasificación así, sería el artículo 17, el sujeto activo. El sujeto pasivo, primero lo vamos a fundamentar y después ya vamos a entrar a qué significa uno y otro. Sujeto pasivo, que sería el 5.2, sería el artículo 18, solo para que ustedes lo tengan fundamentado en el esquema que hicieron. Después, artículo 21, sujeto pasivo se clasifica en contribuyente y responsable. ¿Vamos bien ahí? Si no, regreso. Listo. Entonces, contribuyente, que es la primera clasificación del sujeto pasivo, es el artículo 21. Al contribuyente también se le denomina obligado por deuda propia. Si se dan cuenta, acá se menciona, obligado por deuda propia. Ese sería el contribuyente. Y después tenemos los responsables. El responsable está en el artículo 25. ¿Sí? Y entonces el artículo 25, o la clasificación de los responsables, yo les dije, hay 3 tipos de responsables. Por representación es el 27, solidario, el responsable por representación es el 26, el responsable solidario, que es el 27, y el agente de percepción o de retención, ya se me quedó perdido,
es el 29. El 28. Vamos a ver. 27, responsabilidad, responsable solidario, agente sí. 28. Entonces, si nos vamos a esto que teníamos acá, ¿sí? Entonces tenemos Alison Reyes. ¿El sujeto activo dónde estaba? ¿En qué artículo estaba? En el 17. 17. ¿Sujeto pasivo está en el 18? Así es. 18. ¿El contribuyente? En el 21. ¿El responsable? En el 25. 25. Y acá nos vamos 26. 27 y 28. ¿Es así? Sí, licenciada. Le agradezco muchísimo. Ahí está entonces el fundamento legal de la clasificación y la subclasificación, ¿verdad? A mí me gusta más con flechitas para efectos de mi cuaderno, ¿verdad? Pero se los puse solo con números para que fuera un poquito más sencillo y más rápido. Entonces, esta es la clasificación de la relación jurídico-tributaria igual a obligación tributaria igual a artículo 14 del Código Tributario. De ahí nace todo. Ahora, ¿se recuerdan? Igual creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero yo les había hecho mención, pero lo vamos a ver el lunes, para que sepan que es lo primero que vamos a ver el lunes, que nos veamos. Yo les había hecho mención a que en la ley del timbre fiscal y del papel sellado especial para protocolos, nosotros buscáramos a los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Hasta dónde debieran ustedes de buscar, por así decirlo? Hasta aquí. O sea, cuando les menciono los elementos de la relación jurídico-tributaria, viene a ser que ustedes tienen que buscar el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Pero el sujeto es el único que tiene una división. Solo tienen que buscar el sujeto activo y el sujeto pasivo. Estos que no están marcados en rojo, que es la subdivisión, es para efectos nada más de los casos que vamos a ver y es para que ustedes sepan que dentro de nuestro sujeto pasivo está el contribuyente, que somos todos nosotros que pagamos de manera directa nuestros impuestos, ¿verdad? Y está el responsable, ya vamos a ver quiénes son los responsables y hacer casos en relación a los responsables. Entonces, el lunes que nos veamos, que tienen que llevar su ley del timbre fiscal física, les voy a agradecer, por si no lo hicieron para hoy, si no les dio tiempo, que tengan ubicados los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Tomando en consideración que en los sujetos hay que verificar quién es el sujeto activo en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos y quién es el sujeto pasivo, dónde está contemplado dentro de la ley como tal, porque cualquier tributo para ser considerado como tal debe de llenar por el principio de legalidad los elementos de la relación jurídico-tributaria para que no sea inconstitucional. Entonces, vámonos otra vez a los sujetos para iniciar en sí la conceptualización de los mismos, ¿verdad? Verónica Ávila, leamos el 17 y el 18, por favor, ya tomando en consideración que ya pusimos ahí el fundamento legal, que ya lo subdividimos, entonces ya tenemos una idea un poquito más clara de los sujetos. Listo, Verónica. Sí, licenciada. Artículo 17, sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Artículo 18, sujeto pasivo de la obligación tributaria.
Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en la calidad de contribuyentes o de responsable. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, el artículo 18 nos menciona y nos hace la acotación. Sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Leslie Urrutia, el 19 y el 20, por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 19. Funciones de la Administración Tributaria. Son funciones de la Administración Tributaria planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas las actividades que tengan vinculación con las relaciones jurídico-tributarias que surjan como consecuencia de la aplicación, recaudación y fiscalización de los tributos. Artículo 20. Solidaridad. Los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. En los demás casos... Ahí paremos. Eso sí requiere un poquitito de análisis. Y tal vez más que el análisis, ustedes ya que están en su 10º semestre ya han visto en 5 años bastante ya del derecho. Menciona los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador. Estamos todavía dentro de los contribuyentes. Son responsables de manera solidaria en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo traduciríamos eso? Y dice que se verifique un mismo hecho generador. O sea, el acto contrato es el mismo y soy responsable de manera solidaria. Un ejemplo de algún acto contrato, ¿verdad? Porque eso es el hecho generador, que genere la obligación del pago de un impuesto, la obligación tributaria, en donde 2 personas sean solidariamente responsables del pago de dicho impuesto. Alguien, un ejemplo, cualquiera. Brenda Carolina Romero. Brenda, ¿qué nos puede decir al respecto? Fíjese que estaba pensando y se me ocurre, que se me ocurre un préstamo, pero en un préstamo no es necesariamente un tributo. No, ahí es una obligación la que se está contrayendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería? ¿El pago de algo? No. Donde haya que pagar algún impuesto en donde seamos solidariamente responsables. Como en esta de los dueños de una compraventa, que compre una pareja. ¿Qué impuesto pagaría? El IVA. O el timbre fiscal, pero excelente, no está perdida, está súper bien, le agradezco muchísimo, excelente. Si hay una pareja, ¿verdad? O unos hermanos que compran un bien inmueble, o unos amigos, ¿verdad? Lo que sea, y entonces hay que pagar porque es una primera venta el IVA, y entonces los dos son solidariamente responsables en razón de la proporción de la adquisición de dicho bien inmueble, ¿verdad? Perfecto. José Rodolfo, ¿usted nos tenía algún ejemplo? No, se me había ocurrido el mismo de la copropiedad de un bien inmueble, justamente, que tienen la misma responsabilidad los dos, bueno, las personas que sean, ¿verdad? Súper. De hecho, vamos a ver en el transcurso del curso la ley de herencia, legados y donaciones. Ejemplo, que fallezca el papá y dejó 4 hijos. La esposa ya había fallecido y entonces a los 4 hijos les dejó un bien, una casa, y heredan entonces la casa en partes iguales porque estaba de carácter intestado. Eso quiere decir que del 100% son 4 hijos, corresponde el 25% a cada uno. Entonces la ley de herencia, legados y donaciones también nos habla sobre el tema de la solidaridad en el pago del impuesto en razón de la proporción que tenga cada uno. Entonces ahí sería responsable cada uno en el 25% que le corresponde. O sea, habría que dividir el impuesto en 4, ¿verdad? Y esa es una forma de responsabilidad solidaria. ¿Y cuál es el hecho generador? El pago del impuesto de herencia, legados y donaciones en virtud de estarse llevando a cabo el proceso sucesorio de carácter intestado, ¿verdad? Ese es el hecho generador como tal, el proceso sucesorio de carácter intestado. ¿Alguien tenía algún otro ejemplo que nos quiera agregar? Si no, seguimos con la lectura del artículo 20.
Una pregunta. Con mucho gusto. Digamos, con esto de las contribuciones especiales por mejora, y yo tengo que ser solidaria con mi comunidad y tengo que pagar la parte proporcional que indique la municipalidad en este caso para asfaltar una calle. ¿Esto sería también o no? Lo que pasa es que la contribución ahí se le cobra al propietario del bien o al propietario realmente, porque a veces el propietario se lo traslada al arrendatario. Y entonces ahí sí es en razón de el propietario de ese bien, y el impuesto es para cada uno de los contribuyentes que serían los propietarios. Ahora, si lo vemos en una visión muchísimo más amplia de la solidaridad, la aportación para que se lleve a cabo una obra, si lo quiere ver desde ese punto de vista, ya lo vemos de un punto de vista macro, podría ser. Todos contribuimos, ¿verdad? Para poder subsidiar esa obra pública. Pero si lo vemos en razón del hecho generador, que es la construcción de esa obra, y que el responsable es el dueño de cada una de las viviendas como un contribuyente independiente, si solo si hubiera una copropiedad en el bien, entonces hubiera una sola solidaridad en la obligación tributaria. Porque entonces debiera de ser, si lo queremos ver a manera súper macro, que la municipalidad emitiera, me voy a inventar, para la colonia Roosevelt, ¿verdad? De la zona 11, para todos los vecinos, un mismo recibo, y ese mismo recibo debiéramos de dividirlo en 100 viviendas, que son las que existen, y son 100,000 quetzales, entonces en razón de 1,000 quetzales a cada uno. Pero debiera de ser súper macro, ahí sería bien difícil la recaudación también. Pero sí, si lo veo usted así súper macro, sí podría ser un ejemplo. Ahora, si realmente aterrizamos al hecho generador puntual, ¿verdad? Que viene a ser, si bien es cierto, el subsidio de esa obra pública, el contribuyente, ¿quién es? O el responsable del pago de ese impuesto es el propietario de ese bien. Y si lo vemos en razón de su ejemplo, vendría a ser que si hay una copropiedad del bien inmueble, entonces hay una solidaridad en la responsabilidad del pago del impuesto. No sé si me voy a entender. Bien, sí, claro. Y sí, en el caso del pago del alumbrado público que todos pagamos en el recibo de la luz, es un arbitrio, ¿no? El alumbrado público, exactamente, es un arbitrio. Lo cobra la municipalidad por un servicio público. No es de carácter obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no lo paga, le cortan, ¿verdad? El servicio. Y hay una contraprestación. Sí, pero no me cortan el alumbrado público, pues. No, el alumbrado no se... Exacto. Porque es de necesidad pública. Ajá. Exactamente. Claro. Una tasa. ¿Verdad? Es que vivía en San Marcos un tiempo, fíjese, y me pasaban el recibo de la luz y me cobraban el alumbrado público, y en mi calle no había un foco, ¿verdad? Entonces solidariamente pagaba lo del centro del pueblo. Fíjese que en la colonia donde vive mi tío, ellos tienen pozo propio, la colonia. Pero quien hizo todo el entubado del agua fue la municipalidad. Entonces a ellos el condominio les cobra una cuota de agua, que son creo que 150 mensuales, y aparte la municipalidad les extiende un servicio por el uso del conducto de agua potable, que son como 35 quetzales, algo así, que se los emite mensualmente. No es por el agua potable en sí, sino por el uso de el conducto. De la tubería. Exactamente, porque ellos tienen pozo. Qué interesante. Es un híbrido ahí. Es una privada, ¿verdad? Pareciera, sí. Muchísimas gracias por su aportación. Bueno, sigamos con el artículo 20, por favor. Muy bien. En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresamente por la ley. En materia tributaria se aplicarán las normas que sobre la solidaridad establece el derecho común y además las disposiciones especiales siguientes. Número 1. El cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados, a elección del sujeto activo,
salvo lo dispuesto para los obligados por deuda ajena en el artículo 25 de este código. Número 2. El cumplimiento total de la obligación por uno de los obligados libera a los demás. Número 3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando por disposición legal específica se exija que los otros obligados lo cumplan. Número 4. La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio total o parcial haya sido concedido a uno de ellos. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional eximida o remitida. Y número 5, cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los obligados favorece o perjudica a los demás. Excelente. Entonces, si yo pago, libero a todos. Si a mí me eximen a todos, ¿verdad? Si a mí se interrumpe para todos, o sea, opera para el grupo en general. Y ahí entonces lo que habría que hacer es una acción o es el derecho de repetir, ¿verdad? Ustedes, para poder solicitar el pago a todas las demás personas que no lo hicieron en su momento y que yo me encargué de pagarlo por todos. Perfecto. El lunes vamos a terminar con los contribuyentes. Les voy a agradecer muchísimo dos cosas. Los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. La lectura íntegra de lo que había que hacer para hoy, que era hasta el artículo 30 del Código Tributario, porque ahí finalizan los sujetos, porque entonces el lunes vamos a hacer una combinación. El lunes nos toca eminentemente práctico. Vamos a hacer una combinación entre la ley del timbre fiscal y lo que establezca y casos en razón de los sujetos de la obligación jurídico-tributaria. Entonces es por ello que necesitamos leer hasta el artículo 30. Ahí finaliza el tema de los sujetos. Van a ver en lo que sigue la de lectura, del 21 al 30, que está el contribuyente, el responsable y los 3 tipos de responsables por representación, solidarios, agentes de retención o percepción. ¿A qué se refiere cada uno? Para que la otra semana que veamos casos ya podamos darle fundamento legal a cada uno de ellos. Los veo el lunes, primero Dios. Que pasen un bendecido fin de semana. Ha sido un placer verlos de nuevo.